Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast. Un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia. Un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Comenzamos programa nuevo, programa 26, capítulo 4, sección 3, Amor sin conflicto. Aquí José Antonio, una vez más, encantado. Buenas, aquí está Juana una vez más con vosotros. Hola, una vez más compartiendo un CDM. Hola, yo soy Lola, estoy encantadísima de estar aquí. Hola a todos, bienvenidos. Hola. Hola, soy Peque y encantada de compartir. Hola, buenas a todos, soy Aurora y aunque esporádicamente encantadísima de estar aquí con mis amigos. Hola hermanos, soy Antoñita, encantada de compartir con todos vosotros. Hola, soy Mari y encantada de compartir un curso de milagros con todos vosotros. Hola. Buenas, ¿qué tal? Marcel, un placer estar con todos vosotros. ¡Comenzamos! Párrafo 1. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti te creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que, en su totalidad, trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Wow. Cuando dice el reino de los cielos está dentro de ti, es el mayor regalo que podemos tener, y más cuando lo reconocemos y vemos a nuestros hermanos en el mismo sitio que a nosotros mismos, porque somos unidad. Esa es nuestra verdadera herencia y es un regalo. Pues sí,
La preposición dentro es una forma de describir el espacio, ¿no? Y claro, el reino de Dios está más allá del espacio. Dentro de ti implicaría que hay partes fuera y partes dentro, ¿no? Y claro, al decir uno dentro, entonces ¿quién es uno mismo, no? Su cuerpo, su mente. Todos estos son términos espaciales y son palabras que tienen sentido en un momento dado, pero se alejan como símbolos de la verdad, no están totalmente directas, ¿no? No son totalmente 100% fidedignos, ¿no? Simplemente es simbólico. Ahora, aquí hace una reinterpretación más a fondo y dice que en realidad tú eres el reino de Dios, ¿no? Porque al decir el reino de Dios, estamos hablando como si estuviéramos hablando de dos cosas diferentes, pero en el reino de Dios todo es uno, no hay diferencia entre las partes. Y la totalidad es mucho más que la suma de sus partes, como decía por ahí. El reino de Dios significa que Dios creó un reino, que es su Hijo, porque Dios no solo se disfrutaba a sí mismo, sino que quería compartir eso con sus creaciones posteriores. Y el reino es la colección de todas las creaciones de Dios, y entonces el reino también lo disfrutan esas creaciones, ¿no? Ahí dice, tú también tienes el mismo reino que tiene Dios. Entonces parece que son partes, pero en realidad estamos hablando de la misma totalidad. Aquí nos deja bien claro quién nos creó, ¿no? Dice, ¿qué otra cosa, en la línea 3, qué otra cosa sino a ti creó el Creador? O sea que tú, o la filiación, el conjunto de todos nosotros, también se le puede llamar el reino. El reino es una palabra de este mundo, es solamente una palabra basada en la historia. Aquí es mucho más que una palabra. Está hablando del Santo Hijo de Dios, que fue creado para que disfrutara igual que Dios disfrutaba de la maravilla de sí mismo. Y entonces en la línea 6 dice, este es el mensaje de la expiación. Recordar que nosotros somos el reino de Dios, esa es la pura verdad. Mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Dice en el 7, tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Es decir, porque nosotros aquí parezcamos que tenemos ilusiones, cuentos, mitos, sin embargo, en la realidad nunca ha dejado de crear. Y eso ya no tiene nada que ver con la fabricación o las ilusiones del ego. En el 9 dice, tus creaciones no son huérfanas, ¿vale? Tienen un creador. Y ese creador es Dios y nosotros mismos co-creando. Igual que nosotros también tenemos un creador, ¿no? Y en el 10 dice, tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores. Porque para ser co-creadores el ego debería ser real, ¿no? Y si fuese real, entonces su esencia sería amor y todo lo que expresaría sería amor. Pero el ego es una invención que no expresa nada de amor y por lo tanto no es real. El ego no es más que, como hemos dicho muchas veces, nosotros mismos haciendo un papel. Y dice, pero tu espíritu y tu creador siempre serán co-creadores. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. Jesús en sus evangelios, hace más de 2000 años, nos decía, mi reino no es de este mundo. Si el reino de Jesús no es de este mundo, de todos nosotros tampoco es nuestro reino este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Nosotros somos el reino de Dios. Párrafo 2. Esto se ha escrito en forma de oración porque así puede serte más útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado a tu propio guía y, por consiguiente, necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero, para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Así es. Una declaración de independencia significa que lo que es verdad es verdad. Aquí en el mundo, como confundimos lo que es verdad con lo que no lo es, nos resulta un poco complicado a veces separar lo que se nos dice de luego nuestra propia experiencia. Pero aquí nos está diciendo que en momentos de tentación, como dice en la línea 1, esas dos líneas anteriores, el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Significa que necesitamos de esa intensidad, de esa claridad, porque claro, en momentos de tentación, que significa en momentos de confusión y de deseo de estar perdidos, necesitamos una frase que rápidamente nos saque de ese estado. Es una declaración de independencia porque eso es una verdad independientemente de la experiencia que parezca que estamos teniendo y que nos viene muy bien cuando nos sentimos perdidos.
Línea 4. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado a tu propio guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Has negado a tu propio guía que está dentro de ti. Significa que, bueno, mientras no hayamos tenido el impulso de pedir ayuda o de decir, por lo menos, debe haber una mejor manera de vivir o debe haber una mejor manera de ser feliz, hasta que uno no llega a ese punto, está negando continuamente el guía que está dentro y actuando como si no existiera. 5 dice, mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero, para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. Aquí estamos para eso, para separar lo falso de lo verdadero, para que lo falso sea corregido y volvamos a recordar la verdad. Para ello tenemos que estar concentrados y permitir que el guía dentro de nosotros nos ilumine. Es que es una experiencia tan bonita cuando tú te apartas de tus pensamientos erróneos y eliges que te guíe el Espíritu Santo, fluye todo. Pero cuando queremos ir por nuestra cuenta, obstaculizamos y dejamos que todo sea más difícil de percibir, ¿no? Porque tus pensamientos erróneos les da poder. Siempre puedes elegir de nuevo, porque cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, es totalmente ver correctamente y estar en paz contigo mismo. Párrafo 3. Es seguro que a estas alturas resulta evidente por qué el ego considera que el espíritu es su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación, y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia, porque es la suya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Lo que hemos leído del párrafo 3 es seguro que a estas alturas resulta evidente por qué el ego considera que el espíritu es su enemigo. Es un pensamiento erróneo creer que nos impide ser feliz si le hacemos caso al ego. Por ejemplo, cuando nosotros le damos poder a las creencias erróneas del ego, creemos que el Espíritu Santo, si se lo entregamos a él, nos impide avanzar en nuestro día a día. Tenemos la creencia errónea que si hacemos el curso no tenemos trabajo. Tenemos la creencia errónea de que si le hacemos caso al Espíritu Santo no vamos a tener un negocio. Creemos que si hacemos el curso no fluye, que nos atrasa en nuestro camino. Y es al revés. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo y ha corregido esas creencias tuyas, sigues avanzando. Porque nada más que ves correctamente y estás en el amor, en la abundancia que somos. Eso solamente es un poder que le hemos dado erróneamente al ego. Pues sí, verdaderamente la felicidad precisamente es lo contrario. Si hago las lecciones, ¡ay, que yo no tengo tiempo ahora! No, el tiempo mejor aprovechado seguro que es ese, el de hacer las lecciones, el de no hacer juicio, el de entregar todo al Espíritu Santo. Yo también tengo esa misma experiencia que mi hermana. En mi entorno se ha hecho todo más feliz porque me he dejado conducir por el Espíritu Santo y con frecuencia habla por mí el Espíritu Santo, habla en nuestro interior. Cuando hacemos el curso de milagros, nuestro entorno, todo lo vemos más feliz porque del interior solo sale felicidad. Claro, el ego se basa en querer seguir sobreviviendo, ¿no? Y para eso tiene que ofrecernos o hacernos creer que su propia vida es nuestra propia vida, ¿no? Mientras nosotros queramos seguir manteniéndonos vivos, él está vivo. Pero eso es lo que nos ofrece, ¿no? Nos ofrece un engaño y nos ofrece su propia visión tenebrosa de un principio y un final y ahí se acaba todo, ¿no? Y esa es la única oferta que se nos hace y nosotros la aceptamos hasta que llega un punto en la vida donde nos damos cuenta de que no es suficiente, ¿no? Queremos algo más que eso. Nos damos cuenta de que eso no tiene ningún sentido.
Pero hasta ahí el ego siempre ofrece engaño y ofrece muerte, tiempo, límite, sufrimiento, enfermedad, todo eso. Entonces se dice, como dice en la línea 5, que esa vida, la vida suya, propia, sus propias ideas de lo que es la vida, te dice que esa es tu propia vida, cuando en realidad nuestra vida la creó Dios y Dios dijo que nuestra vida es para siempre. Sin embargo, la oferta del ego es que nuestra vida es, mira, aguantarás lo que aguantes, ojalá sea 80 años en vez de 40, pero está garantizado que un día acabas. Esa es la oferta del ego. Y una vida llena de sufrimiento y de problemas, ¿no? Porque si fuera una vida en el cielo, pues, pero es que no tiene ningún sentido lo que se ofrece. Sin embargo, lo tomamos como la realidad. En el 7 dice, nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. Cuando alguien se da cuenta de que es una mísera oferta, se nos están dando migajas a cambio de tenernos entretenidos y no disfrutar el cielo para siempre, pues seguimos aceptando miseria en lugar de todo el cielo, todos los regalos que Dios tiene para nosotros. Párrafo 4. Tú que te identificas con el ego no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste y lo que hiciste no te ama a ti. El ego que fue engendrado como resultado de tú haber negado al Padre no le guarda lealtad a su Hacedor. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones, debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyecta sobre el ego tu decisión de estar separado y esto entra en conflicto con el amor que por ser su hacedor sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia. El amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia, y de esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Pues sí. La verdad es que no tenemos ni idea de la relación que hay entre el padre y el hijo, porque en este mundo, bueno, hay muchas capas de obstáculos mentales que no nos lo permiten. Ni siquiera imaginarlo. Y si lo pudiéramos imaginar porque tuviéramos mucha imaginación, no podríamos ni siquiera acercarnos a lo que es en realidad. Bueno, aquí dice varias ideas que ya hemos dicho antes, de distinta forma, pero seguimos basándonos en la idea de que el ego es algo que hemos inventado y realmente en el fondo no lo amamos y tampoco nos ama a nosotros. Porque claro, en el mundo de Dios todo lo que creamos tiene vida y aquello que tiene vida puede reconocer a su creador. En el reino de Dios nosotros co-creamos con Dios, no creamos por nuestra cuenta. Y aquello que creamos cobra vida y lo que cobra vida pues está muy agradecido de haber sido creado, ¿no? Aquí en este mundo, por fortuna, como hemos fabricado muchas cosas en este mundo y no están basadas en el amor, eso hace que no sean reales. Digo por fortuna por decir una expresión, en realidad no es por fortuna, es porque Dios lo decidió así. Nada puede hacerse al margen de lo que Dios decide. Y en el reino de Dios es posible y es lo que hay, no hay otra opción, que aquello que es creado es amado y lo que es creado ama a su creador. Bueno, dice en la línea 1, tú que te identificas con el ego no puedes creer que Dios te ame. Desde luego, identificándose con el ego no es posible, porque sentirse ego o creer que uno es un personaje más allá de lo que realmente Dios hizo, nos aleja del conocimiento y de la sabiduría de que Dios nos ama y de la manera en que nos ama, ¿no? No amas lo que hiciste no te ama a ti. El ego, que fue engendrado como resultado de tú haber negado al Padre, no le guarda lealtad a su Hacedor. A ver, cuando aquí hablamos todo el tiempo del ego, como si existiera, también en otras partes hemos leído que no existen, pero hace falta durante una temporada explorarlo como si existiera, porque si no existiera así, simplemente con decir no existe no es suficiente para que todos esos errores en la mente a los cuales llamamos ego queden deshechos. Primero hay que enfocarlo como si existiera, porque así es la manera en que puede ser sanado, reconociendo que esos errores están ahí y que no tiene sentido que estén, ¿no? Reconocemos que están,
Los tratamos como si fueran reales para luego, al final, darnos cuenta de que no lo son. Pero lo que no se puede hacer es no reconocerlo, ¿no? Y tratarlos como que no existen, es decir, mirar para otro lado. Eso es lo que significa estar dormido. La mayoría de personas, hasta que conocen el curso u otro camino que también le ayuda a despertar, viven haciendo como que no existe el ego cuando ellos en el fondo creen en ello. No es que crean en un personaje interno, no, creen o hemos creído nosotros en nuestro pasado que somos un personaje aquí actuando con el que nos identificamos y eso es un ego. Sin embargo, en el 4, en la realidad te dice, no puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Aquí nos está diciendo dos cosas. Miramos para otro lado, ignoramos que tenemos problemas, ignoramos o elegimos no hacer caso de eso o no reconocerlo, y elegimos introducirnos en un mundo de sueños y luego a nivel inconsciente, en el fondo, le tenemos odio a eso que estamos haciendo. Por eso no tenemos ni idea de lo que es el amor entre Dios y sus creaciones. 5. Proyecta sobre el ego tu decisión de estar separado. Y esto entra en conflicto con el amor que, por ser su hacedor, sientes por él. Aquí nos está diciendo que, bueno, no es que le tengamos odio total, sino que por un lado nos gusta la idea de tener ideas erróneas en nuestra mente, lo cual significa practicar un personaje ficticio, como si fuéramos actores de un guión y de un teatro. Por un lado nos gusta hacer teatro, pero por otro lado odiamos eso que estamos haciendo al mismo tiempo. Claro, ahí hay un conflicto, ¿no? Dice, proyectas sobre el ego. Cuando dice el ego, no es solo sobre el ego de uno propio, sino sobre el ego de los demás. Proyectas tu decisión de estar separado. Entonces, la idea de estar separado ya se lo aplicamos a todos, no solo a nosotros, identificándonos con un cuerpo independiente de los demás y separado, sino que también vemos a los demás como separados. En la línea 6 dice, no hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia. Es decir, que por un lado amemos este estilo de vida y por otro lado lo odiemos, ¿no? Y luego dice, y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. Claro, por eso se escuchan frases en el mundo como que te amo y te odio al mismo tiempo. Así que amor-odio en el mundo se concibe como parte del amor. Ese mismo odio, ¿no? No tiene ningún sentido, porque en primer lugar se declara que el odio es lo contrario del amor. Es una creencia del mundo, claro. Por un lado se declara que es lo contrario y por otro lado se ve natural que el amor y el odio vayan intercambiándose al mismo tiempo, ¿no? O sea que lo que consideramos con cierta corrección, que consideramos al odio como contrario al amor, muchas veces lo mezclamos y lo decimos que es lo normal, ¿no? Por eso, bueno, cuando hablamos de amor en el mundo, por ejemplo, entendido como enamoramiento, consideramos que es normal pues que las parejas discutan o se peleen y luego se reconcilien y luego se peleen. Es decir, la guerra y la paz es lo mismo. Cuando en el mismo mundo y en la definición de conceptos, la guerra es lo contrario a la paz. Por lo tanto, es un mundo conflictivo donde hay ambivalencia. Todo vale en el mismo guiso que luego acabamos comiendo. Eso suele pasar cuando confundimos interior con exterior. Entonces, al no separar interior del exterior, solemos cometer ese error. Porque el verdadero amor es reconocer quién eres, el perfecto Hijo de Dios, y ver a tu hermano como a ti mismo. Solamente que según al que tú le des poder, al ego o a la mente recta, que es el Espíritu Santo, ves al de enfrente como a ti mismo, como tú estás. Yo muchas veces el ejemplo que doy es, si tú te levantas por la mañana, tus pensamientos corregidos y conectas con la mente recta, ves tu entorno totalmente como tú te encuentras, amor en todos los lados, ¿no? Aunque parece que se está cayendo en el exterior la pared. Pero como lo importante es que tú estés bien y aceptando el exterior, es un equilibrio. Pero si resulta que tú, por ejemplo, no estás en paz y le das poder al ego, el conflicto totalmente es interno. En el exterior es totalmente igual, lo tienes que aceptar igual. Así es. Bueno, y al final dice en el 7, el amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia. Y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Tiene que ser una voluntad de verdad, ¿no? Para que haya un cambio interno tiene que haber deseo, ¿no? Cuando hay
mezcla y deseamos la paz, pero al mismo tiempo le abrimos los brazos a la discusión, a la guerra o a lo que haga falta, pues en realidad no estamos deseando la paz. Párrafo 5. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero tienes que pedir. Esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. Esta experiencia, para los que practicamos el curso de milagros, es algo precioso, es algo maravilloso y es algo incomparable con todo lo que se ve y con todo lo que parece haber en el mundo, que no lo hay, solo hay amor. Es ver realizarse los milagros en nosotros. Es ver el cambio de percepción que tenemos respecto al mundo, respecto a los hermanos, cuando empezamos a practicar el perdón. Porque este curso es el curso del perdón, para que el Espíritu Santo nos haga ver la luz y el amor en todo. Y cuando eso se experimenta en nosotros, es que ya no queremos volver atrás. Es que ya no queremos más unión con el ego, es que queremos seguir avanzando en lo que es que la luz del Espíritu Santo esté en ti, que la luz del amor que somos todos florezca. En el apartado 2 dice, es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. Totalmente. En este mundo de dualidad, nosotros creemos en la ocultación de la luz, creemos en la oscuridad, porque vemos siempre contrarios y nos creemos que eso es lo normal. Por ejemplo, en el mundo se dice, bueno, que no me diga ninguna pareja que no riñen nunca o que no discuten nunca, porque seguro es mentira. Bueno, pues ya estás creyendo en que existe el amor, pero el odio también. Y que es imposible que no exista solo el amor. Entonces estamos creyendo en la oscuridad, totalmente estamos creyendo. Pues no, la oscuridad no es real, solo es real el amor. En el apartado 3 dice, la Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero tienes que pedir. Es verdad, los dones del Espíritu Santo, los dones que fuimos creados con ellos. Es el ser que Dios creó en nosotros y son inconmensurables porque son tantos como Dios mismo tiene. Hay una frase que dice, eres tan inocente como Dios mismo. Cuando yo leí esta frase, pues sentí como que era una barbaridad. Pero ¿quién nos hemos creído que es Dios? Dios es nuestro Padre. Y es amor, y por ende eso es lo que somos nosotros. Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Entonces tenemos todos los dones con que fuimos creados. Otra cosa es que los veamos en este mundo de dualidad. Están ahí. Solo hay que quitar los velos, las capas, todo eso que no nos impide que salga esa luz que fuimos creados con ella. La Biblia lo dice y lo decimos nosotros también. Cuando dice pedir, significa desear que entre la luz, ¿no? Porque esos errores en la mente, nosotros no somos los que los quitamos ni que los hacemos desaparecer, sino que nuestra tarea es permitir que el Espíritu Santo los retire. Entonces, nuestra tarea es simplemente desearlo, se nos pide muy poco por parte del cielo. Se nos pide que simplemente deseemos que sea así. Por eso dice lo de pedir. Es necesario entender pedir como equivalente de desear que la luz entre. Desear que el Espíritu Santo corrija lo que hay dentro, porque en realidad nosotros no tenemos que hacerlo. Es una tarea a la que no nos podríamos enfrentar nosotros solos.
Y el Espíritu Santo hace esa tarea, ¿no? Pues hay una frase muy bonita que dice, el Espíritu Santo estará en ti tanto cuanto tú lo desees. Está en nuestro libro y nos la dice Jesús. Tanto cuanto es directamente proporcional al deseo. ¿Cómo expresamos ese deseo en nosotros? Dejándonos, apartándonos, para que el Espíritu Santo saque lo que no nos hace falta, todo el ego que tenemos y lo quite de en medio, que nos está molestando. En el apartado 4, esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Es que lo que tú eres, nadie ni nada lo puede cambiar. Tú eres el ser. Tú eres la unidad con Dios. Estás en el Padre de donde nunca saliste y Dios está con nosotros en todo momento. Y el Espíritu Santo aguarda que le hablemos, porque tu ser es, y es a imagen y semejanza lo que Dios creó. Sí, esa condición se está refiriendo a los dones que nos aguardan. Los dones que nos aguardan es todos los regalos que están en la puerta de nuestra casa, que Dios nos ha hecho y que están esperando a que abramos la puerta. Entonces, que eso esté así, eso no depende del ego, eso depende de Dios o depende del Espíritu Santo, como queramos verlo. Todos esos regalos nos están esperando, pero claro, tenemos que desear que entre en nuestra vida, eso significa abrirle las puertas. Y esa condición, dice en esa línea, que no es el ego el que establece eso, el ego no tiene nada que ver con eso. Más bien al contrario, el ego lo que pretende es que la puerta esté atrancada y nunca se abra. Esa es su misión, ¿no? Y nuestra misión es darnos cuenta de que si no se abre esa puerta, no nos van a llegar todos esos regalos a nuestra vida. Párrafo 6. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. En esto eres tan libre como Dios, y así será eternamente. Pidámosle al Padre, en mi nombre, que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por Él. Él nunca ha dejado de responder a ese ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a Él, porque no hay otros dioses. Es que normalmente cuando no tienes la mente corregida por el Espíritu Santo, miramos hacia afuera esperando que venga alguien a socorrernos y eres tú contigo mismo. Cuando tú te apartas y te dejas guiar por el Espíritu Santo para corregir esos pensamientos erróneos de nosotros mismos, ves el amor correctamente y esa paz que nos merecemos por ser quien somos. Por eso nos dice continuamente, pidámosle al Padre o pidámosle al Espíritu Santo que nos mantenga conscientes del amor. Es decir, todo esto son formas para que nosotros nos demos cuenta de que hace falta nuestra voluntad y que sin nuestra voluntad de ser sanados no puede intervenir el cielo, no puede intervenir el Espíritu Santo sobre nosotros. Tenemos que dar permiso. Claro, hasta que no veamos que es algo bueno para nosotros, por aquí nos está recordando que tienes que pedirlo. Pedirlo es estar de acuerdo en que nuestro amado criado Ambrosio nos limpie la basura. Lo decimos de esta manera tan clara que así lo vemos muy claro, ¿no? Que parece increíble que al final tengamos que estar pidiendo, por favor, a nuestro criado, cuando nuestro criado lleva toda la vida esperando a hacer eso, que es lo que más le gusta, de las cosas que puede hacer por aquí, ¿no? Lo que más le gusta es hacer sus labores y nosotros se lo hemos estado pidiendo siempre porque no le decíamos hazlo, ¿no? Entonces no puede alterar la decisión del que vive en la casa, ¿no? Entonces estaba deseando que se lo dijéramos. Por eso ahora nos estamos dando cuenta de que no lo había podido hacer porque no le habíamos dado permiso. Ahora nos estamos dando cuenta de que pedirle a nuestro criado que saque la basura es como eso no se nos ha ocurrido antes, ¿no? Para que la basura pueda salir. Y en eso estamos, dándonos cuenta del pedir. Pedir es dar el consentimiento para que el Espíritu Santo sane todo lo que tiene que sanar por dentro. Si nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente actuar como ricos, recordar que somos ricos y los ricos son los que le dicen al criado
saca a la basura que yo estoy viendo la telenovela o lo que estemos haciendo, ¿no? Así que es muy sencillo cuando lo vemos así, de esta manera tan clara, pero no es tan sencillo cuando lo hemos hecho a la manera que lo hemos hecho en el pasado. Como no vale de nada lamentar el pasado, lo único que importa es aprender del pasado y a día de hoy volver a elegir, pues en eso estamos. Por eso dice aquí que no hay otros dioses. En la página siguiente, en la línea 5, quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a Dios, porque no hay otros dioses. Otros dioses significa poner excusas, dar vueltas, dejarlo para después, todo eso que hacemos para no dar permiso al criado para que haga limpieza, ¿no? Al poner excusas o al dejar para después, etcétera, estamos creyendo en muchos dioses. Pues yo tengo la experiencia. Al principio de hacer el curso de milagros, yo decía, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Yo, ¿cómo voy a tener yo ningún ídolo? No hay más Dios que mi Dios. Después de leer el libro, hacer lecciones, pues me di cuenta de que yo tenía mucho miedo a Dios, porque Dios me podía castigar, y me podía castigar por muchas cosas, por muchos pecados que yo hacía. Y bueno, un Dios que te castiga, que premia a los buenos y castiga a los malos, pues ese Dios resulta que yo creía que amaba sobre todas las cosas y le tenía un miedo terrible. Y luego yo decía, no tengo dioses, pues tenía mucho apego a muchas cosas, a muchas personas, y todo eso son dioses, todo eso son cosas y personas que tú antepones al amor. Y tú te impides a ti misma el amor que tú eres. Esa experiencia la he visto con las lecciones, con la lectura del libro, con el perdón, con dejarme dirigir por el Espíritu Santo. Me he ido dando cuenta de que el amor que yo soy y que Dios ha creado en nosotros sí que se puede sentir. Y sí que te puedes despegar de todos los dioses que tenemos en el mundo. Bueno, durante un periodo de mi vida así alocada, tenía una manía de comprar ropa, ¿no? Y bueno, pues el Espíritu Santo en una ocasión me dijo, ¿tú amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Y qué pasa con la maleta que has hecho? Bueno, me di cuenta que era un apego, pero no solamente era ese apego, no solamente era ese Dios, eran más dioses, eran más apegos al mundo. Y te quedas de a gusto, y te quedas de dichosa, de jubilosa, cuando te vas quitando y te vas liberando de un apego, de otro, y de pequeñitas cosas, porque nosotros somos júbilo ilimitado y lo vamos sintiendo. El perdón es la llave de la felicidad. Conforme vamos perdonando, nos vamos quitando esos dioses falsos y esos apegos que no deben de estar ahí. Párrafo 7. Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que jamás hayas tenido que se oponen al conocimiento. Conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso, y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo trasponerlo. Mantente alerta contra los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, o, de lo contrario, no podrás pedirme que lo trasponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré, tal como Dios tampoco te abandonará. Pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo. Debido a que espero con amor y no con impaciencia, es indudable que me pedirás con sinceridad que lo trasponga. Vendré en respuesta de toda llamada inequívoca. Wow. Precioso, precioso. Es que cuando pensamos que Dios nos ha abandonado, es que es imposible. Dios siempre está ahí porque nunca nos hemos ido de su lado. Cuando dudamos de quién somos, creemos en los pensamientos erróneos, pensar que Dios puede dejarnos aparcados, ¿no? Es imposible, somos su hijo pródigo, ¿no?
Es una de tantas ideas locas. La idea de que Dios nos ha abandonado, pero vamos, si nos pusiéramos a hacer una lista de ideas locas, Pues sí. escribiríamos un libro. Bueno, este muro es un símbolo en nuestro interior que se nos ha olvidado, como hemos dicho antes, que somos un rico, ¿no? El rico pues está entretenido viendo la tele, etcétera, 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 pero no recuerda lo más importante, que está el criado esperando para sacar toda la basura que está esperando. Estamos entretenidos, ocupados, lo dejamos para después, ponemos excusas, pero no le decimos saca la basura. Claro, entonces todos esos despistes, excusas, todo eso son como un muro que no permite que la luz entre. Y claro, es que el Espíritu Santo, el Maestro que está esperando, viene de parte de Dios y Dios le dijo que tiene que respetar que nosotros queramos seguir manteniendo ese muro ahí. No puede forzarnos a que le demos la orden, tiene que esperar amorosamente. Por eso dice ahí eso que es tan importante acerca de que nos ama, nos respeta, está ahí al lado nuestro, pero nunca apoyará una idea a no ser que sea verdad. Eso es algo que cuando terminamos el curso también aprendemos a hacer, ¿no? Aprendemos a solo apoyar aquello que es la verdad y lo que no lo es, no lo apoyamos, ¿no? Más adelante veremos la diferencia que hay entre las ideas y las personas que albergan esas ideas. Dicho de otra manera, los mensajes y los mensajeros. Siempre hay que fijarse en el mensaje. Si el mensaje es verdad, estupendo, podemos apoyarlo, y si el mensaje no lo es, pues no lo es. Y eso no tiene nada que ver con las personas que lo dicen. Más adelante aprenderemos eso. Bueno, aquí dice que muchas veces hemos tenido bloqueos, distintos símbolos de ese muro que no permite entrar la luz. Como dicen el 1 y 2, ¿no? Conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de ese muro, pero si nosotros damos permiso para que ese muro se retire, entonces ese muro se retira, ¿vale? Pero tenemos que dar permiso. Hasta que no damos permiso. Por lo tanto, en la línea 5 es una conclusión. Te dice, mantente alerta contra los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, ¿vale? Si no, entonces no puede transponer ese muro, ¿no? No puede apartarlo o no puede ir más allá del muro. Mantente alerta significa date cuenta de que hasta ahora has estado mucho tiempo distraído, dejando para después, poniendo excusas. Todo eso es totalmente contrario a nuestra propia felicidad, porque mantiene esa oscuridad dentro de nosotros. La oscuridad realmente no existe. Lo único que hay son errores mentales que están bloqueando el paso de la luz. Pero que no haya luz no significa que exista la oscuridad. Ahora, eso sí, mientras tenemos errores en la mente, creemos en la oscuridad y creemos en el miedo. Entonces, cuando entra la luz, nos damos cuenta de que solo es posible que haya luz. Y aquí en el mundo, nuestra misión es estar de acuerdo con que esas bolsas de basura desaparezcan. En el 6 dice, solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Siempre el enviado por el Padre nos ama, nos honra, nos respeta, aunque no esté de acuerdo o no lo vea como parte de la verdad, ¿no? Siempre está ahí a nuestro lado. Nunca nos fuerza a que lo cambiemos. Y siempre está esperando a que nosotros mismos estemos de acuerdo en interpretar las cosas como son. En este caso estamos hablando de ver las cosas como son, y es que el error, que es lo mismo que una bolsa de basura, tenemos que darnos cuenta de que tiene que ser retirada. No, y es precioso porque nos está enseñando el libre albedrío y el amor incondicional. Es que no hay límite, es solamente amor, que es lo que somos. Por eso está siempre ahí, esperándonos. Claro, el amor espera pacientemente. Te voy a contar mi experiencia cuando leí por primera vez la frase 7. Vi que estaba hablándome directamente el hermano mayor, J. Y bueno, pues sentí mucha dicha y sabía que siempre iba a estar a mi lado. Y ahora que he terminado el curso, y lo sé, y ahora lo estoy practicando, ahora que lo he vuelto a leer, me he visto a la par de J, del hermano mayor, porque cuando yo veo la idea de un hermano que aparentemente está equivocada, yo digo también eso. No voy a apoyar tu error, pero te amo y te respeto mientras que decidas estar equivocado. Claro, es que son cosas diferentes. Una cosa es ver la idea y otra cosa es ver la persona. Eso en el mundo se confunde, el ego lo confunde. El ego, cuando ve un error, lo interpreta como un ataque, y eso es como una etiqueta o una estampa que se pone sobre la persona, ¿no? Entonces ya se confunde persona con lo que está diciendo y acabamos odiando a la persona, simplemente porque lo que está diciendo amenaza nuestro sistema de pensamiento ego, ¿no?
y es una interpretación errónea y la pagamos con la persona. Pero es que no estamos separando la idea de la persona. En el mundo se dice que un borracho puede decir la verdad o un niño puede decir la verdad, ¿no? Claro, que un borracho diga la verdad, dices tú, bueno, ¿no? Parece que no está muy mentalmente en su sitio como para poder reconocer la verdad. Pero es que no tiene nada que ver quién lo dice con la idea en sí misma, ¿no? Cualquier persona en cualquier momento dado puede dejar que el Espíritu Santo hable a través de él y eso ocurre, así de esa manera. Si no hay un momento donde la persona bloquea, el Espíritu Santo habla. Por lo tanto, lo que puede decir una persona puede no ser esa misma persona que es consciente de eso y está saliendo por su boca. Porque no tiene nada que ver lo que se dice con la persona a través de la cual pasa, ¿no? Por eso, las ideas o son verdad o no lo son. Y luego los hermanos siempre son nuestros hermanos tal como Dios lo hizo, ¿no? Entonces no tiene nada que ver que un hermano esté equivocado y diga una barbaridad que no tiene nada que ver con la verdad. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Pues separar las dos cosas. Por un lado, ver la frase que ha dicho o la idea que ha dicho, ¿es verdad o no es verdad? Eso es por un lado. Y por otro lado, el que lo ha dicho es el Santo Hijo de Dios. Y siempre lo es. Diga la verdad o no lo diga. Porque es independiente. El mensajero del mensaje es independiente. Entonces, yo a ti, lo que es la persona, te amaré. Soy uno contigo, te espero amorosamente, aquí estoy para cuando me necesites. Todo eso se está refiriendo a la persona. Y ofrece ese amor a la persona. Pero luego habla de la idea que está en la mente de la persona. Es cuando dice que, hombre, si no es verdad, no puede apoyarla. Ahí entonces respeta que el hermano quiera tener una idea errónea y espera pacientemente a que ese hermano dé permiso para que esa idea errónea sea retirada como una bolsa de basura. Pero tiene que dar permiso. Es el hermano el que tiene que ver eso como una bolsa de basura. Tiene que distinguir que no es verdad, que es una creencia. Pero los que estamos enfrente o cómo interpretamos eso, por un lado es el hermano y por otro lado es la idea mental. Al final eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Sabe quiénes somos y en cuanto a las ideas, pues está ahí para que sean borradas y ya está. Entonces siempre está esperando que le demos ese permiso. Somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta de que hay basura en nuestra mente y que tiene que ser retirada. Y luego dice, nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará. Pues eso es imposible. Eso es una idea que como error podemos tener nosotros. Pero es imposible que Dios nos abandone porque no existe la separación. Para que alguien abandone a alguien, debería existir la separación, donde uno tira para un lado y el otro tira para otro lado, o se queda en ese sitio. Ahí es cuando la idea de abandonar tiene que ver con la idea de separación, pero como no existe, por eso te dice esa frase, pero en realidad es imposible que Dios nos abandone. Dice, pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo. Abandonarse uno a sí mismo significa, entre comillas, fallarse uno a sí mismo. No somos culpables de los errores, pero sí que los errores tenemos que reconocerlos tal como son, para que podamos darle ese permiso al maestro. Entonces tenemos que reconocer los errores y por otro lado dar ese permiso para que los retire. Y en el 9 dice, debido a que espero con amor y no con impaciencia, es indudable que me pedirás con sinceridad que lo transponga. No hay otra salida. El amor produce un efecto sobre el enfrente que va más allá del tiempo. Y toda persona, aunque a día de hoy pueda estar en un error mentalmente o con varios errores en la mente, todo el mundo acaba pidiendo con sinceridad que se transponga eso. Y por último dice, vendré en respuesta a toda llamada inequívoca, con todo el deseo y con toda la voluntad de que así sea. Párrafo 8. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Si realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. Nos prepararemos para ello juntos, pues una vez que Él haya llegado, estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes a que estén listas para Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? Empieza diciendo, examina detenidamente qué es lo que realmente estás pidiendo, y sé muy honesto contigo mismo al respecto. Es muy importante para corregir nuestra mente, para dirigirla hacia el camino que es el amor. Ser sinceros con nosotros mismos, lo que estamos sintiendo en cada momento. A veces tapas el amor tú misma, bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Tapando que lo que estás sintiendo en ese momento no es amor. Entonces aquí te dice, sé sincero, para que nos podamos entender, sé sincero. Y cuando de verdad eres sincera dices, reconozco. Y ese reconocimiento hace que el Espíritu Santo pueda quitar el ego de en medio y hacer que el amor interior resplandezca. Luego, por ejemplo, en el apartado 3,
Si realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. Es que si encubres al ego, nunca el Santísimo podrá resplandecer en ti. En el apartado 4. Nos preparamos para ello juntos. Pues una vez que el amor, el puro amor que está aquí en mayúscula, haya llegado, estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes a que estén listas para él. ¡Qué precioso que es esto! Una vez que la luz llega, lo experimentas, lo sientes, entonces es cuando puedes estar preparada para ayudar a que otras mentes también puedan estar listas para él. Y esto sí que es bonito. Mira, por ejemplo, yo recuerdo una vez que leí, decía, cuando perdonas, tú crees que te perdonas a ti. Dice, y tu perdón alcanza a más hermanos. Esto me llenó de júbilo. ¿Por qué no iba a ser así? Si somos unidad, entonces ese perdón tuyo alcanza a más hermanos. Y más hermanos, como dice aquí, estarán listas para el amor. Sí, una vez que creemos que hemos llegado a la conclusión de que queremos que la mente se sane, creemos que hemos llegado ahí, ¿no? Y hay muchas veces que nos decimos a nosotros mismos o les decimos a los demás, estoy para sanar esto o sanar aquello, pero en realidad no es verdad. Por eso aquí se centra en la palabra honesto. Honesto significa que muchas veces damos por hecho que queremos sanar la mente, pero no es verdad. Entonces aquí te está diciendo, no nos metamos todavía en el tema de cómo se hace eso, cómo se hace el perdón, cómo se sana la mente. Tenemos que pararnos solamente en darnos cuenta de que muchas veces damos por hecho que es así, que queremos. Claro, es un requisito previo a lo que viene después, que es el perdón. Entonces, antes de centrarse en el perdón, hay que centrarse en darnos cuenta de que tenemos que sincerarnos con nosotros mismos y darnos cuenta de si realmente queremos que haya un perdón, un deshacimiento del error. Es importante esto, no pasarlo por alto, no pasar muy de puntillas por aquí, porque más adelante será uno de los problemas que uno se encuentra por el camino. Uno está haciendo el curso, se junta con otra gente que está haciendo el curso, y todo el mundo da por hecho que todo el mundo está en ese camino del perdón y de sanación. Pero muchas veces se está tapando, ¿no? Como dice aquí, ¿no? No hay que tapar, no hay que ocultar, y hay que estar sinceros, honestos, conscientes de que realmente hay un deseo. Eso es prerequisito a lo que viene después, que es el perdón de verdad, auténtico. Párrafo 9. En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe, y esto le atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas, si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener, que implica carencia, ha sido previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. ¡Wow! Dios. Sí, bueno, tener y ser es lo mismo cuando estamos hablando de la realidad, claro. Cuando estamos hablando del reino de Dios, ser el reino de Dios y tener el reino de Dios son ambas una misma cosa. No se puede distinguir o diferenciar entre ellos. Aquí en el mundo, tener, sobre todo obtener, es la idea principal y primordial de todas las personas que se identifican con un ego. Aquí en el mundo, todo el mundo lucha por la supervivencia. Y luchar por la supervivencia pues significa hacer todas las cosas que hacemos, que son unas cuantas, cada día, en esa dirección. En el mundo se cree en la carencia, se cree en la escasez, y por esa razón la idea de obtener es la idea que continuamente se está explorando. Y bueno, en la mente nos empieza diciendo ahí que ahí es donde se encuentra la declaración que te hace libre. Dios te ha dado todo. Eso significa que el ego no existe, y esto le atemoriza mortalmente. O sea, por un lado se nos está diciendo que el ego no existe, y por otro lado todavía se nos sigue hablando
como si existiera. Pero es que lo necesitamos darnos cuenta de que todas esas ideas que están en nuestra mente solo parece que viven porque nosotros les damos vida. En el momento que las consideramos como bolsas de basura, como ideas que no tienen sentido y que nos quitan la paz, ahí es cuando le quitamos la vida. Cuando le damos permiso al Espíritu Santo, pero antes de darle permiso nos examinamos y nos damos cuenta de que realmente queremos que se haga limpieza, entonces ocurre. Y ahí es cuando lo que parecía que tenía vida, deja de tener vida. Cuando esas ideas erróneas salen de la mente, ya no están. Entonces pareció que había algo con vida y pareció que algo con vida desaparecía. En realidad nunca la tuvo. Simplemente tuvo nuestro apoyo durante este tiempo. Y este tiempo se acabó. La idea de atemorizar mortalmente es una expresión, hay que tomarla literalmente. Solo el ego cree en la muerte. Pero lo que está diciendo ahí es que al ego le da mucho miedo el hecho de pensar o atisbar o que nosotros tengamos la creencia en que es posible que desaparezca. Como el ego cree en el miedo y en la muerte, es el ego el que cree eso. Si nosotros no nos identificamos con el ego, es decir, no nos identificamos con la muerte y con el miedo, no hay nada que temer, sino todo lo contrario. Viene una época de alegría porque vivir en casa sin olor y sin basura es todo un gozo. En el 4 dice, en el lenguaje del ego, tener y ser significan cosas distintas. Pues aquí hemos dicho y hemos visto que no es así. Para el ego son cosas diferentes. Para el ego, ser, somos un ser bastante pobrecito que tiene que hacer muchas cosas. Por eso uno de los verbos favoritos del ego es hacer. Tiene que hacer muchas cosas para creer que es alguien. En el mundo, ser alguien tiene que ver con comprar muchas casas, tener títulos, ser poderoso, famoso. Y todo eso son ideas que no tienen absolutamente ningún sentido. Más bien son ideas que empobrecen. Empobrecen la mente solamente porque creemos en eso. Si dejamos de creer en eso, es imposible que la pobreza esté dentro de nosotros porque la mente fue creada con toda la abundancia del mundo. Entonces, ahí finalmente nos está diciendo que la idea de obtener es una idea del ego, junto a la idea de hacer. Esos son los dos verbos favoritos del ego, hacer y obtener. Y están basadas en la creencia de que somos algo diferente de lo que somos. Sí, porque la verdadera riqueza es estar en paz contigo mismo. Párrafo 10. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién sino un loco se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad? Pues sí, estamos en un mundo de locura. Creer que estamos en un mundo de locura es de locos. Cuando dice que al ser se le expulsa es una forma de decirlo. Quiere decir que al ser aquella parte de la mente del Hijo de Dios que está dormida, pues con el ego la conciencia se va retirando de ahí. En realidad, las ideas erróneas son las que van desapareciendo y la mente, que es la que siempre existió, sigue estando ahí. Pero es una forma de verlo y de interpretarlo por el cual uno se da cuenta de que la colección de ideas erróneas van desapareciendo poco a poco. Y el ser o parte de la mente del Hijo de Dios, que estaba durmiendo, recupera su conciencia original. Entonces dice ahí en el 2 que el ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante, literalmente invencible. Claro, el ego es el único que cree en contrincantes, cree en enemigos. Es el único, porque el Hijo de Dios, en su mente recta, jamás se le ocurriría pensar algo así. Por lo tanto, solo es el ego el que teme que un rival al cual no puede ni siquiera distinguir, y además el ego cree que los peores enemigos son aquellos que no se pueden ver, pues está totalmente aterrorizado. ¿Vale? Esto da igual si estamos dormidos como si estamos despiertos durante el día, no importa.
Y la parte más importante, observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego. Observa, porque no tenemos ni idea de hasta qué punto. Y cuán poca para proteger a tu mente recta. Es decir, la mente del Hijo de Dios tiene una parte recta y una parte llena de errores. Pues la parte llena de errores la hemos protegido con el verbo hacer y el verbo obtener, con todas las consecuencias que eso tiene, y ni nos imaginamos qué consecuencias son. Pero la cantidad de acciones que hacemos cada día durante tantos meses y tantos años para proteger la idea de que soy esto que creo que soy, cuando en realidad eso me aleja de la conciencia de saber quién soy en realidad. Por eso concluye haciendo una pregunta reflexiva que dice: ¿quién sino un loco se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad? Es decir, primero creer lo que no es cierto y luego ponerse a defender esa creencia para acabar ocultando la verdad. Eso solo lo puede hacer alguien en un estado temporal de locura. Menos mal que ese estado temporal es ilusorio y Dios estableció la salida desde el principio. Por lo tanto, la salida está en volver al punto de origen y declarar: ¿realmente esto es lo que quiero para mí? ¿Esta es la vida que quiero para mí? ¿O quizá esto no tiene por qué ser así? Bueno, apartado 3. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. Esto me hace a mí recordar las veces que yo lo he dicho y luego he oído a otros hermanos decir: bueno, es que yo ya nací así, es que yo soy de esta manera, es que yo no puedo cambiar. Madre mía, qué equivocada estaba y cuán dispuesta estaba a ayudar al ego, a hacer más sólido ese ego, y no dispuesta a escuchar al Espíritu Santo y estar en la mente recta. Pues sí, hoy soy consciente, hoy sé que yo sí puedo cambiar, que yo no nací de ninguna manera, yo soy el ser, yo soy la Santísima Hija de Dios, igual que todos mis hermanos. Y claro que sí, que el ser que somos puede resplandecer en nosotros si nosotros queremos. Y aparentemente pues cambiamos, aunque el ser no cambia. Efectivamente. Nosotros ya estamos vivos, entre comillas, para entendernos. Estamos vivos mucho antes de que pareciéramos haber nacido en ese cuerpecito de bebé. Porque la vida viene mucho más allá de ese pequeño lapso de tiempo que es el único que reconocemos, ¿no? Desde que se nace en un cuerpecito de bebé que sale de una mamá y luego acaba ese cuerpo normalmente en un ataúd o incinerado, etcétera, etcétera. Ese lapso de tiempo es lo que nosotros conocemos como vida. Pero en realidad la vida viene de mucho más allá. Mucho más allá. Y estamos en el camino de descubrirlo.